Bueno, ya en contacto, ya tenemos en línea de contacto a Dilio Hernández. Dilio Hernández es director general de investigaciones y análisis prospectivos del CIAP, doctor en ciencias sociales, economista e internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a estar conversando temas interesantes en la tarde de hoy. Saludos, Dilio, bienvenido al programa. Gracias a ti, Alan, por la oportunidad, y a los amigos de Radio San José, los cuales pues tengo en alta estima y que me trae gratos recuerdos de esa zona tan importante para ambas economías como es Cúcuta y todo el eje fronterizo, como nosotros lo llamábamos, San Antonio, Ureña, Cúcuta, que era como una especie de hermandad binacional allí. De tal manera que agradecido por la invitación, y pues siempre conversar estos temas son importantes porque esas relaciones entre Venezuela y Colombia no se pueden borrar solo por decisiones burocráticas, sino que eso es una historia, una cultura, una identidad que tiene muchos años, y por supuesto eso es lo que vale en primer lugar en estas relaciones entre Venezuela y Colombia. Ahora bien, Dilio, ya estamos más cerca del tema de la reapertura. Ya el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, lo ha firmado. Ya se ha señalado esto del lado venezolano, que sí viene la reapertura de los pasos fronterizos para el sector comercio. E incluso este 4 de julio se celebra una cumbre empresarial en San Cristóbal entre representantes de gremios y organizaciones de Colombia, el norte de Santander y el estado Táchira, Venezuela. Ahora, ¿cuál es la visión que tienes tú ante ese inminente hecho de la reapertura comercial? Porque ya la reapertura de los pasos fronterizos se había realizado hace más de un año con el tema del paso peatonal, pero ahora es la reapertura comercial. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, mira, todo proceso que mejore las relaciones de comercio y de tránsito de personas, pues es importante para cualquier país. De tal manera que uno siempre espera y saluda estas iniciativas, porque pienso, Alan, que si algo le causó daño a la frontera fue esa decisión que se tomó en el año 2015 de suspender el tránsito de bienes y servicios en la frontera, en las principales fronteras con Colombia. No hay que olvidar que Venezuela con Colombia tiene una frontera terrestre de más de 2.000 kilómetros cuadrados, en la cual pues existen más de 150 pasos formales de frontera, y suspenderla pues evidentemente le ocasionó un daño muy, muy grande a la economía de ambos países. Colombia, por ejemplo, el golpe del cierre significó una reducción, según los datos que maneja el Banco de la República, en no menos del 3% del comercio exterior que tiene Colombia, y no menos del 1% de su propio PIB, que se traduce en la pérdida de al menos 200.000 personas o trabajadores directos e indirectos que dependían de este sistema de intercambio, en el cual existen alrededor de unas 3.000 industrias y más de 4.000 productos que formaban parte de ese portafolio de exportaciones e importaciones. De tal manera que, te repito, reactivar esa economía pues, es una cosa muy importante. Y para el Táchira significó durante estos 7 años una reducción de más del 90% de la infraestructura industrial, fundamentalmente en el eje San Antonio Ureña, donde se concentraba el grueso de la industria tachirense, y la reducción de al menos el 50% del comercio de servicios, del comercio y servicios que existían en esta región. Por supuesto, impactando en el empleo, impactando en la adquisición de bienes y servicios para la población. De tal manera que fue una decisión en muy mal momento tomada, y este anuncio, pues evidentemente significaría para la región una expectativa positiva, y todos apuntamos a que sea así, porque, Alan, la recuperación de la frontera, por supuesto, no se va a realizar en el corto plazo. No es que mañana el presidente electo Petro y Maduro van a decir se abre la frontera y se reactiva la frontera. Entonces, el Producto Interno Bruto, el comercio binacional va a aflorar, porque allí subsisten, como ustedes saben allá, una enorme cantidad de problemas que hay que tratarlos y buscarles solución, y eso no depende solo
de esas declaraciones políticas que a veces, muchas veces se quedan allí en la declaración política y no en la toma de medidas efectivas que hagan saludable este proceso de reactivación. Pero, por supuesto, siempre, 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 siempre esperamos y tenemos la esperanza de que sea así, de que la reactivación sea un proceso que se vaya dando paulatinamente y se vayan desmontando las trabas administrativas, las trabas burocráticas que existen para que el comercio pueda fluir, sobre todo el comercio de personas y servicios en una región cuyo intercambio, no sé si te acuerdas, Alan, por esa frontera de San Antonio Ureña circulaba el 85% del comercio binacional. Más de un millón de toneladas se transitaban por esas carreteras del eje San Antonio Ureña. Es decir, alrededor de unos 50 a 60 mil vehículos anuales de 20 toneladas de carga, pues uno los veía transitar por allí. Por supuesto, con las consecuencias que trae la no toma de estas decisiones. De tal manera que eso es una relación que está allí muy natural. Dilio, hay un aspecto, tocaste un aspecto fundamental. Esto no va a ser de carácter inmediato, porque recordemos que se llegaron a intercambiar 8.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares aproximadamente en un año, en el mejor de los años. Pero uno escucha a voceros de lado y lado con tantas expectativas, con tantos señalamientos, indicando incluso el gobernador de Táchira que íbamos a tener 7.000 millones de dólares. Y una gremialista del sector turismo hablando en Venezuela de que íbamos a tener 12.000 empleos directos e indirectos generados apenas con la reapertura. O sea, hay que ponerle cierto límite a las expectativas, porque esto no es tampoco tan fácil. Hay muchos temas allí, entre ellos el tema de la competitividad. ¿Cómo vamos a manejar esto? Porque Colombia tiene una muy fuerte ventaja sobre Venezuela en este momento. Sí, Alan, efectivamente lo que tú acabas de decir es cierto. Nosotros llegamos a tener en el año 2008 exactamente alrededor de 7.000 millones de dólares de comercio bilateral. Y en el año 2013, 14 específicamente, cuando Maduro toma las riendas del Ejecutivo, esa cifra se remontaba aproximadamente a unos 2.500 millones de dólares. Por supuesto, lejos de la cifra de los 7.000, pero bueno, era lo que se comenzó a manejar en ese comercio bilateral. Y en el año 2021, esa cifra se redujo a menos de 400 millones. Eso es una reducción de aproximadamente 1.600% de ese valor. Por lo tanto, no es así de tan fácil. Hoy decreto y mañana amanezco con una economía vitalizada, vigorizada, ¿no? Te puedo decir que la apertura en el mediano plazo podría generar efectivamente, por ejemplo, para el norte de Santander, podría significar alrededor de unos 20.000 empleos directos que se podrían recuperar allí, sobre todo en el eje de Santander, que como tú sabes allí, el desempleo está por encima del 20%, uno de los desempleos, los porcentajes más altos que tiene Colombia. Y la informalidad en Cúcuta está por encima del 70%, que por cierto eso no se diferencia mucho del lado venezolano. Pero te doy estos datos para que tengas una idea de la dimensión del proceso de recuperación. Y crear 20.000 empleos en una estructura que está totalmente desmantelada, pues no es sencillo, ¿no? La industria, por ejemplo, del eje San Antonio Ureña, como te contaba, está reducida en más del 90%. O sea, y tú no reactivas esas industrias que existían allí en el eje fronterizo, fundamentalmente, no sé si te acuerdas del área textil, del área del calzado. Es decir, era un número importantísimo de empresas que existían allí. Bueno, reactivar ese proceso, pues va más allá de la simple intención. Esa industria requeriría, me acuerdo exactamente, que al menos el 90% de esos empresarios que estaban en el eje San Antonio Ureña venían de Colombia. Y ya en el año 2000 había muchos empresarios, por cierto, de Medellín, de la zona industrial de Colombia. Bueno, porque se había fortalecido ese intercambio y se tenían muchísimas esperanzas
con el comercio binacional y por supuesto con el empuje que había en el mercado andino. Pero te repito, hay que aterrizar las expectativas. Pues tú no puedes reactivar un aparato industrial, por ejemplo, si tú no resuelves los problemas de infraestructura. Lo que nosotros llamamos las economías externas. O sea, si tú no cuentas con electricidad, si no cuentas con gas, si no cuentas con escuelas, si no cuentas con hospitales, si no cuentas con insumos para importar, es decir, toda una serie de cosas que hacen que la reactivación pues sea un proceso mucho más lento y por eso yo hablo de que la reactivación será de mediano plazo, de mediano y largo plazo, porque el daño infligido a la frontera en estas decisiones de tipo político han sido pero muy costosas. Y bueno, yo creo que quienes viven en la frontera lo viven a diario, no solamente por el volumen de mercancías reducidas, el cambio incluso de lo que eran las relaciones de comercio de un lado a otro, o sea, todas esas dinámicas que existía natural, eso se trastocó y se convirtió pues en una tierra prácticamente de tránsito, donde las personas van a pernotar en Cúcuta para seguir de largo hacia el mercado, hacia otros destinos de América Latina. Yo quisiera que, como tú decías, esa aspiración que tiene la Cámara de Comercio de Turismo, oye, fuera así y ojalá el turista colombiano que una vez nos visitaba, pues llegar allí, ¿no? Pero yo le decía a una amiga que tiene una posada, pero bueno, está bien, si yo voy a esa posada a pasar un fin de semana y no tengo el internet, pues mira, y la luz se me va cada 2 o 3 veces, pues es muy difícil que me vaya a pasar dificultades en un fin de semana porque prefiero pasarlas en mi casa. Entonces, lo que te pongo como ejemplo es que esa reactivación tiene que ser enseriada y no puede ser asumida así solamente por una simple declaración política. Hay otro tema. El tema es cómo hacer que la gente de la frontera sea realmente beneficiada por la reapertura. Porque como ustedes lo han determinado en algunos estudios, prácticamente el Táchira y el norte de Santander se habían convertido en mirones de palo del tránsito y el comercio fronterizo binacional. Y esos beneficios no iban directamente a las regiones implicadas en este proceso de unidad y las que han luchado por la reapertura. Entonces, ¿cómo hacer que esto no deje de ser, como ha ocurrido en otras oportunidades, un saludo a la bandera para las regiones de frontera? Sí, bueno, lo primero que te podría decir es que nadie aspira a tener una frontera deprimida, Alan. No, yo no puedo tener una región sin industria, no puedo tener una región sin comercio y servicios. Por muy malo que sea el intercambio, por muy malo que sea, pero si tú por esa ruta tú manejas ese volumen que te indicaba al comienzo de 1.200 millones perdón, 1.200 toneladas, millones de toneladas. Eso es una cifra muy importante. Ahora, eso genera lo que nosotros llamamos economías colaterales. Eso genera, por ejemplo, servicios aduaneros, servicios de restaurantes, servicios de asistencia al transporte. Eso es una dinámica que beneficia, por supuesto, a la economía local. Yo no sé si te acuerdas que también en algún momento de nuestras relaciones bilaterales con Colombia existía lo que nosotros llamábamos la paradiplomacia entre las gobernaciones y las alcaldías, que era una relación directa entre los gobernadores y los alcaldes de las zonas de frontera para mejorar la infraestructura y para tratar de fortalecer el intercambio. Y bueno, y hacer que esas relaciones no fueran solamente, como tú acabas de decir, de ser unos convidados de piedra en un comercio que en una época fue de grandes perspectivas para la región, y no hablo de Venezuela, sino hablo de toda la área del marco andino. Bueno, eso prácticamente se perdió, y ahí la necesidad de recuperar esos espacios de la paradiplomacia, porque bueno, los gobernadores y los alcaldes de las zonas fronterizas no pueden ser invitados de piedra a un comercio binacional que puede tener dimensiones como las que tú acabas de decir, de 7.000 a 8.000 millones de dólares. Y por muy malo que sea esa relación, Alan, al menos el 10% le queda a cada lado de la frontera.
Y 10% de 7.000 millones, pues es una cifra importante para un país, ¿no? Yo me acuerdo que las relaciones, y todavía las relaciones de ese comercio, le dejaban al eje fronterizo venezolano al menos unos de esos 13.000 millones que yo calculo que se perdieron, es el costo del Táchira, fueron aproximadamente 1.300 a 1.500 millones de dólares. Mira, y con 1.500 millones de dólares usted puede reactivar muchas industrias, puede reactivar muchos servicios, muchos comercios, y bueno, eso evidentemente va a contribuir al desarrollo. Y del lado colombiano igualito. Entonces, no es verdad que esa relación sea totalmente desfavorable. Por supuesto hay que regularla, Alan, y los países tienen que formular políticas para que eso deje beneficios a las regiones de frontera, incorporando a los actores económicos a ese desarrollo bilateral del comercio. Bueno, muchas gracias, Dilio. De verdad que ha sido interesante conversar contigo. Has aclarado muchas cosas, muchos términos, muchos conceptos. Y sobre todo esta apertura, las expectativas frente a la apertura. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, Dilio Hernández. No, gracias a ti, Alan.